que ayude a la economía a mantenerse, digamos, alcanzan a ver esta línea amarillita que atraviesa el ciclo, que sería una tendencia ascendente. Él dice, a través de la política gubernamental, monetaria o fiscal, el gobierno puede tener cierta injerencia en la economía y hacer que cuando estamos en periodos de expansión se controlen esos periodos y cuando estamos en periodos de recesión, pues se limiten esos periodos de recesión y no se llegue a fases de crisis profundas, ¿no? Lo que dice Keynes es que esto lo va a lograr el Estado a través de la inversión. Es el motor o el factor fundamental del crecimiento o para que la economía no se estanque, ¿no? La inversión. No importa si el Estado invierte en infraestructura o en cualquier otra cosa, ¿no? Lo que importa es que el Estado ponga a circular el dinero para que esto reactive la demanda agregada. Ahora, obviamente, pues tiene que ser en programas que beneficien a la población, ¿no? Incluso ahí en el video ustedes ya no alcanzaron a ver esto, pero la política, por ejemplo, de Roosevelt, cuando él ya está en el gobierno y le aconsejan, ¿no? La gran diferencia con Hoover, que él no tenía ninguna injerencia en los temas económicos. Hoover dice, bueno, se cayó la bolsa, pero se va a recuperar a sí mismo, ¿no? Ni siquiera le interesa meterse en los asuntos de estabilización económica del país. ¿Por qué? Porque acuérdense que en ese momento la teoría predominante es la teoría clásica y la teoría clásica dice que el mercado se autorregula. En ese sentido, Roosevelt ya va a tener otro tipo de asesoría y entonces a él le va, derivado de esto, de la teoría keynesiana también, que empieza a tomar su auge y su popularidad en este tiempo, derivado de esto, él va a tratar de estimular la demanda agregada. En un momento determinado, el gobierno de Estados Unidos contrata personas para que vayan y hagan hoyos en la calle, así agujeros, en las carreteras y cosas así. Y después contrata personas para que vayan y tapen esos hoyos que las otras personas hicieron. ¿Con qué objetivo estaba haciendo esto? Esto digamos que es el punto más exagerado, ¿no? Más absurdo, pero que resalta más la idea de lo que se buscaba en ese momento. ¿Por qué hacía esto el gobierno de Estados Unidos? ¿Por qué se imagina? ¿Qué quería? ¿Cuál era el objetivo? Exacto, ¿no? O sea, no querían que produjeran absolutamente nada. Porque acuérdense que aparte esta crisis del 29 es una crisis combinada, una crisis financiera, bancaria y de sobreproducción, ¿no? Una crisis que tuvo como resultado baja productividad o se cayó la producción a nivel nacional, que tenía como otro tenante altas tasas de desempleo, nos dicen ahí que más del 30%, ¿no? Bueno, yo creo que era incluso más del 30%. Y la gente que permaneció con empleo, así como en el caso de Ford, que les bajaban los sueldos. Y entonces, ustedes se acordarán, en el video nos decía, esta crisis era una crisis, pues, que era una crisis del sistema económico vigente. Había recursos, había gente necesitando recursos, pero no había algo que ligara a esa gente con los recursos, porque la gente no tenía poder adquisitivo, no tenía ingreso. Y entonces todo estaba parado, es lo que nos decían, ¿no? Era lo absurdo de esta crisis. Gente que quería o tenía capacidad para rentar, ¿no? Sus casas, sus condominios, y gente que estaba en la calle. Obreros que querían trabajo y fábricas paradas, ¿no? Era lo más absurdo de esta crisis. ¿Pero por qué? Porque era una crisis del sistema económico vigente, ¿no? Entonces, bueno, lo que quería el gobierno a través de este tipo de políticas, por eso ponen este ejemplo en el video, que es la más política más absurda, pero que refleja lo que se intentaba hacer en ese momento, que la gente tuviese un ingreso, porque si la gente tenía un ingreso, se estimulaba la demanda agregada. ¿Qué es la demanda agregada? La sumatoria de la demanda de todos los individuos y todos los bienes.
Entonces, si se estimula la demanda, la gente está comprando, pues las empresas tienen que producir. Si las empresas tienen que producir, van a contratar gente para laborar. Si contratan gente para laborar, hay más gente obteniendo ingreso. Si hay más gente obteniendo ingreso, pues hay más gente comprando y más gente demandando bienes. Entonces, debe haber más empresas que operen y que necesiten contratar gente. Entonces, el círculo se revierte de una forma virtuosa, ¿no? Ahora, al contrario de lo que habíamos visto, ¿no? El problema de tener sueldos bajos, con empresas quebrando, personas con créditos perdiendo todos sus ingresos, eso llevó a que no hubiese gente comprando, sino había gente comprando, había empresas despidiendo gente, por lo tanto había menos gente con ingreso y por lo mismo había menos ventas, las empresas tenían que producir menos y entonces despedían a más gente y era un círculo al revés, ¿no? Del cual la economía no iba a salir por sí sola si no intervenía el Estado. Es lo que propone Keynes. ¿Cómo va a intervenir el Estado? Primero como agente consumidor y agente vendedor en segundo término, pero primero como agente consumidor, como agente demandante de bienes. El hecho que Estados Unidos entrase también como a ser el que suministraba a los países europeos durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, eso también fue un parteaguas, ¿no? Cuando ya entra el Partido Demócrata a gobernar Estados Unidos, va a ser un parteaguas y va a haber un crecimiento, pero es un crecimiento asociado a ese periodo de guerra, porque hay más demanda, ¿no? Obviamente el mismo gobierno estadounidense durante ese periodo de guerra trasladaba su producción de algunas cosas al consumo, ¿no? A las empresas. Empresas, por ejemplo, como fritos, ¿no? Como fritos y Lays, ¿no? O Sabritas. Si leemos un poquito de la historia de estas empresas o nos interesa un poco, gracias a la Segunda Guerra Mundial se hicieron grandes porque, por ejemplo, Fritos le vendía al gobierno para que fuera el alimento para los militares, ¿no? Les vendía con el argumento de que era un alimento que duraba mucho tiempo, que se podía trasladar fácilmente, almacenar, etcétera, etcétera. Y entonces, este periodo de la guerra les ayudó mucho en su crecimiento, es también cierto. Pero sin la intervención estatal como organizador, ¿no? Como regulador, no a un extremo de una economía socialista que el Estado es el que planifica absolutamente todas las empresas o las grandes industrias, no a ese extremo, pero sí a un extremo de regulador, ¿no? De tener una política clara de cómo se debían hacer las cosas, implementación de leyes como el salario mínimo, ¿no? O sea, ya no iba a dejar que el salario de los trabajadores se regulara por el efecto oferta y demanda y si había muchos que les pagaran una miseria, ¿no? Sino que ahora el gobierno intercedía a través de leyes, a través de instituciones y a través de organismos, ¿no? Y bueno, eso fue lo que ayudó a la economía a salir adelante, inversión, aumento de la demanda agregada, ¿no? Y participación estatal. Entonces, la escuela keynesianista es una escuela que propone estados intervencionistas. El principio de esta escuela es la intervención del Estado como estabilizador de la economía. Eso se logra a través de aumentar la inversión para poder aumentar la demanda agregada para eso, ¿no? Entonces, digamos, ¿de dónde va a venir la riqueza para esta escuela? Pues de los mismos lugares, ¿no? Tierra, trabajo, capital, la combinación de los factores productivos, capital, tierra, trabajo, de los bienes de capital, herramientas, maquinaria, la industrialización. Pero lo que va a variar es sí a la intervención estatal a través de política pública e instituciones, ¿no? También a esta escuela se le conoce como la escuela institucionalista. ¿Escucharon la arenga del grito del presidente o no? Cuando grita el presidente, se le llama la arenga, ¿no? ¿La escucharon o no? No, la neta no. No, No, nadie.
O sea, por curiosidad, aunque sea, ¿no? Es que se tarda y te aburre uno. Cuando grita, o sea, es cuando grita Viva México, y eso, lo que les estoy diciendo. Es cuando grita, ¿no? Y empieza, viva no sé qué y todos, ¿no? Pero siempre, siempre, desde hace mucho tiempo, hay los presidentes gritan, viva el institucionalismo, ¿no? O vivan las instituciones. ¿Alguna vez han escuchado eso? Que dicen así. ¿Sí? ¿Han escuchado? Dice, viva las instituciones. O sea, viva la teoría keynesiana. Porque las instituciones aparecen a partir de Keynes. Keynes establece un estado institucionalista. A esta escuela se le conoce como la escuela de las instituciones, ¿no? De las instituciones. No un intervencionismo así directo del Estado, así como que todo sea prohibido, lícito, o que todo tenga que pasar por el presidente, ¿no? Sino hay instituciones, órganos reglamentarios, ¿no? Mm, Por eso a veces nos causa así curiosidad que creemos que vivimos en una época, no sé, medio extraña, porque todo en redes sociales, ¿no? O sea, hay un diluvio, ay, el presidente que está haciendo, ¿no? Porque no controla el diluvio. Vivimos en economías actualmente institucionalistas, que son las instituciones responsables de tales o cuales acciones, ¿no? Bueno, y de las políticas gubernamentales, obviamente, pues la línea presidencial trae marcado el ritmo, ¿no? Eso es natural, pero las instituciones son las que sostienen, digamos, al ejercicio, ¿no? Económico, por lo menos, o al ejercicio público. Por eso siempre gritan los presidentes, viva el institucionalismo, ¿no? O vivan las instituciones. A eso se refiere, a las instituciones que fortalecen la actividad, ¿no? Este, pues en los estados-nación. Bueno, muy bien. Esto sería como lo más importante de Keynes. Ya no me voy a detener todas estas explicaciones. Bueno, ahí está. Keynes, obviamente, Keynes es versus liberalismo económico, ¿no? Él no está a favor del liberalismo económico, al contrario, está a favor del intervencionismo, ¿no? De la inversión por parte del Estado. Y lo más importante, inversión en infraestructura, ¿no? Va a decir el Estado sí puede tener empresas, ¿no? O sea, tipo Pemex o algo así, pero lo más importante es que el Estado invierta en grandes obras públicas, puentes, carreteras, hospitales, universidades, etcétera. Porque hay una derrama económica, ¿no? Obviamente no una derrama económica tipo PRI, ¿no? Que haces un hospital y mágicamente el dinero termina en Andorra, ¿no? Y el hospital nunca se construyó. O sea, una derrama económica que realmente sea derrama económica en tu país, ¿no? Eso va a generar obviamente un crecimiento. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, construyes una, un, una carretera, pues necesitas mano de obra, necesitas material, ¿no? Entonces tú pones ese dinero a circular como Estado, ¿no? Obviamente para que el Estado pueda hacer ese tipo de políticas necesita tener ahorros, o si no, ¿de dónde va a gastar? ¿No? Vía deuda, o sea, tipo México de los años 70 a los 80, cuando fue la gran crisis en México, porque todo lo que hacía, ¿no? De lo que se jacta, ¿no? Y que dicen, es que México creció mucho en tal o cual época. Sí, pero todo base deuda, todo base deuda, todo base deuda, ¿no? Así, imagínate que tú eres el tío que presume, pues me compré una camioneta y tengo una casa. Oye, sí, pero todo lo tienes vía deuda, nada es tuyo. Le debes al banco, le debes a la agencia automotriz, le debes a tal o cual, nada es tuyo. Y todo estaba con deuda prometida a pagar con cierta cantidad de barriles de petróleo, los petrobonos o los petrodólares. Pero cuando se desploma el precio de los petróleos, pues la deuda se dispara, ¿no? Se dispara. Ahorita vamos a ver más de eso. Pero obviamente para que un gobierno, un Estado pueda invertir, necesita ahorros. Y solo va a poder tener ahorros si ha estado haciendo bien las cosas, ¿no? Si no, pues obviamente no va a tener ahorros. Bueno, este de acá es el que vamos a ver con el liberalismo. Bueno, vamos ahora con la escuela estructuralista.
La escuela estructuralista o estructuralismo económico es una escuela que se enfoca en América Latina, desarrollada principalmente por este hombre que ven en la parte inferior de la pantalla llamado Raúl Prebisch y algunos otros colaboradores, ya en un órgano que se conoce como la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Esta comisión aparece después de los años, del año de 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. La ONU crea muchos organismos internacionales, entre ellos, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que se crean muchos organismos internacionales. Fondo Monetario, como ya lo vimos con Keynes, Fondo Monetario, Banco Mundial, ¿no? La misma ONU, um, con otras líneas, ¿no? Que aportan las partes, tratando de atender muchos problemas a nivel global. Bueno, aparece la CEPAL. La CEPAL es un órgano que se encarga de los problemas o por qué no ha alcanzado un desarrollo América Latina. ¿No? Deme un segundo. Entonces la CEPAL trata de hacer este estudio, de saber por qué los países de América Latina no han crecido. Pero antes de que surgiera la CEPAL, esto ya estaba, digamos, en la mente de los intelectuales de América Latina, entre ellos, como ven ahí a Raúl, y otros más. Aquí viene, ¿no? El brasileño Sergio Furtado. El que ustedes ven en la parte superior de la pantalla se llama Raúl, Víctor Urquidi. Víctor Urquidi es un pensador económico mexicano. De hecho, ubican la zona de Six Flags, ¿no? Como si fueran ahí a Six Flags. Ahí antes, un poquitito antes de llegar a Six Flags, ahí hay una librería que lleva su nombre de él, de Víctor Urquidi, porque es uno de los hombres que desarrolla, junto con Raúl Prebisch, esta teoría del desarrollismo o y posteriormente estructuralismo, ¿no? Que llevó a México a su periodo de máximo crecimiento o un crecimiento muy acelerado, ¿no? Algo que se conoce como el milagro mexicano. ¿Han escuchado hablar de esa época? ¿De la época de oro mexicano o del milagro mexicano? Sí, sí, he escuchado. ¿Qué han escuchado? No sé, pero nada más he escuchado como que dice milagro mexicano, pero no he escuchado como tal en qué se refiere. He escuchado que es muy, muy concurrido en ciertos lugares, pero más que nada en empresas. El milagro mexicano, pero no he escuchado como tal en qué se refieren a ello. Sí, o sea, el periodo del milagro mexicano fue un periodo, o sea, hasta el nombre, ¿no? Fue un periodo de mucho crecimiento económico para las personas, desarrollo económico en el país y crecimiento perceptible para las personas, ¿no? Eh, este periodo abarca más o menos de los años 40 a los años 70, finales de los 60. México, acuérdense que es como el hermano, voy a decir esto, espero no meterme en problemas, pero es como el hermanito mayor de América Latina, aunque no, a América Latina no le encante, pero es verdad, porque muchas de las cosas que pasaban en México se replicaron en América Latina y después cuando México las implanta un poco antes que todos los demás países, pero también quiebra un poco antes que todos los demás países. Entonces, cuando México quiebra, todos los demás son como hilo de media, se van, ¿no? También todos se van declarando en quiebra. Imagínense un país que se declare en quiebra, una locura. O sea, eso solo pasa cuando hay guerra, ¿no? Después de una guerra un país se declara en quiebra. Pero cuando no hay guerra y después de un periodo de mucho crecimiento, algo muy malo tuvo que haber pasado, ¿no? Para que un país se declare en quiebra. Bueno, México en los años 70, 73 por ahí, 74, hace esto. Y entonces
nos preguntamos por qué pasó esto, por qué se declaró en quiebra. Solo hay una respuesta en México: corrupción. Eso fue. Pero ahorita vamos a ver qué pasa y de qué trata la escuela estructuralista. Los estructuralistas que empiezan incluso antes de la CEPAL, no es hasta que aparece la CEPAL que ellos empiezan con esta línea de pensamiento, sino mucho antes. Raúl Prebisch dice, bueno, debemos hacer un reconocimiento de la existencia de una gran asimetría en las relaciones de poder entre el centro, es decir, los países más industrializados, prósperos y poderosos, y la periferia, los países de menor nivel de vida, productores de materias primas. Siempre el centro, o los países centro, han ido cambiando conforme cambia la historia, ¿no? Persas, babilonios, sumerios, romanos, pues Mon- el imperio de, ¿cómo? Mongoles, no sé. Mongoles, sí, ingleses, franceses, ¿no? O sea, ha ido cambiando el país centro, el país poder, ¿no? Actualmente y durante muchos años, Estados Unidos, ¿no? Tuvo una hegemonía, una supremacía totalmente. Ahora, China se está levantando como poder porque es un poder económico. Por eso tanta agresividad contra China, ¿no? Tantas cosas contra China, porque es un poder económico totalmente. Ya le está, creo que en la clase pasada les decía, pero si ustedes buscan un mapa de socios comerciales en el mundo, ¿quién es el principal socio comercial del mundo? Hasta hace 10 años era Estados Unidos, por excelencia, de todos los países, o la mayoría. Actualmente no, el mundo ya está cada vez más dividido. El primer socio ya empieza a ser China. Incluso cuando China hace años tuvo un auge aceleradísimo en su producción industrial, pero no era alta industria. Ahora sí, que eso es lo que realmente preocupa a Estados Unidos, ¿no? Cuando China estaba ahí, pues armando cositas, maquilando ahí, sí era de preocupar, pero pues no tanto. Pero actualmente lo es, ¿no? Actualmente ya a medida que China va entrando a la alta industria, pues cada vez va a ser más peligroso para Estados Unidos. Combinado con la desdolarización, creo que ya en otra clase les decía de la desdolarización, pero por ejemplo Rusia y China ya no van a hacer transacciones internacionales usando el dólar como moneda de cambio. Eso les resta poder al dólar, ¿no? Obviamente sí, un producto tiene demanda y de pronto algunos de los máximos demandantes ya no compran ese producto, pues ese producto va a padecer en su precio. Seguramente en algún tiempo, a lo mejor un año, vamos a ver que baja el precio del dólar. Eso si las cosas en México se mantienen constantes, ¿no? Si en México las cosas se mantienen constantes, seguramente sí o sí vamos a ver una reducción del precio del dólar, porque hay menos países usando el dólar. Esto tampoco lo quiere Estados Unidos, obviamente, ¿no? Y Estados Unidos tiene penalizaciones a nivel internacional por gente que no hace operaciones con dólares. O sea, para que se den cuenta de la hegemonía del poder. Pero Rusia dijo, hazle como quieras. O sea, y Rusia y China tienen armas nucleares. Entonces, Rusia y China dijeron, por lo menos todas las operaciones que vamos a hacer en términos de energía no van a ir con dólares. Todo lo demás puede ir con dólares, no nos interesa, pero estas dos no. Todo lo que tenga que ver con energía, con petróleo y con energías, ¿no? Y entonces es como un primer paso, ¿no? Para la desdolarización. Bueno, sigan esto. Siempre que vean noticias de desdolarización, léanlas, vean de qué van, de qué tratan y qué tan serias son, cuándo aplican, cuándo entran en vigor. Y seguramente eso va a decir que en el futuro el dólar va a estar más bajo, más barato, ¿no? Bueno, tampoco es como si otro país, sin menospreciar, pero por ejemplo, si Costa Rica dijera, ya no voy a usar el dólar, ¿no? Pues no tiene el impacto que China y Rusia, ¿no? Pues, obviamente. Bueno, entonces, ¿qué dice Raúl Previs? Siempre hay un país centro, siempre. Y la periferia se mueve pues al ritmo, al son que le toque el país centro, ¿no? Dice, de hecho, todas las teorías económicas que existen están enfocadas en los países centro, cómo hacer más ricos a los ricos, ¿no? A los países centro. Después va a exponer esto. La tendencia a largo plazo
del deterioro de los términos de intercambio del comercio internacional es en perjuicio de los segundos, o sea, de los países agrícolas, ¿no? Esto genera el aumento de la brecha entre los países ricos que venden productos con más valor agregado y los países que venden materias primas o con escasa elaboración. ¿Qué rayos es eso que dice Raúl Prebisch? Miren, Raúl Prebisch dice, según la teoría de David Ricardo, ¿se acuerdan que David Ricardo dice el comercio internacional debe dividirse de acuerdo a las ventajas comparativas? ¿Se acuerdan que lo platicamos? Cada país debe producir aquello en lo que de por sí ya es bueno. Esto va a mejorar el intercambio, va a haber más producto. Y dice Raúl Pérez, sí, está muy bonita la teoría, pero lo que no dice David Ricardo es que los países que produzcan bienes con mayor valor contenido, porque tienen trabajo más sofisticado, porque tienen trabajo más especializado, esos países siempre, siempre se van a ver beneficiados sobre los países que se dedican a la agricultura. Y entonces descubren en México, más o menos de los años 20 a los años 30, la producción en México aumentó, iba aumentando la producción. Cada vez era más productivo México. ¿Cómo medimos la producción? PIB, Producto Interno Bruto. Era cada vez más productivo México. Sin embargo, cuando salía al mercado internacional a hacer el intercambio, se sentía cada vez más pobre, le alcanzaba para menos bienes de consumo. ¿Por qué pasaba esto? Imagínate que tú eres un productor y tu vecino es otro productor. Y que tú como ingeniero le dices, oye vecino, mira, yo soy ingeniero o cuasi ingeniero, me voy a dedicar a pues todo lo que tenga que ver con productos mecanizados, automatizados, eléctricos, todo eso, yo lo voy a hacer. Y tu vecino, mira, ponte a sembrar jitomates, elotes, calabazas, chícharos, y ya después intercambiamos, ¿no? Porque tú eres muy eficiente, aparte tienes un terrenote, y mira, yo nada más tengo un tallercito aquí. Y cuando tú sales con tus productos, obviamente tus productos tienen una complejidad mayor, ¿no? Entonces tú sales y dices, ah, mira, te vendo una computadora en, no sé, 7,000 pesos. Y él, por mucho que haya cultivado, aunque lo haya hecho muy bien, probablemente no va a tener tanto producto como tú o tanto valor en todo su producto como tú en un solo producto industrializado. Eso significa que cuando los países que nos estábamos especializando en ser agrícolas, países agrícolas o de materias primas, como en el caso de México un poco más diversificado, plata, petróleo, sí, maíz, aguacate, varias cosas, ¿no? No solo un producto agrícola, sino varios recursos naturales. Cuando íbamos a los términos de intercambio, pues tú decías, ah, no, ahora sí, cultivé 500 toneladas de aguacate, ¿no? Y aparte el aguacate está bien caro, y, ¿no? 500 toneladas. Ahora sí voy a otra cosa. Que nosotros ponían en el mercado cada vez era más sofisticado. Por ejemplo, ahí ustedes ven en el dibujito ahí, ¿no? Las vacas contra un auto, ¿no? O cuántos kilos de jitomate por un auto. Y el año que viene, cuántos kilos de jitomate por un auto, ¿no? Imagínense con el iPhone. Cuando el iPhone salió era caro, sí, pero actualmente es mucho más caro que en ese tiempo, ¿no? Si lo hubiéramos hecho la comparación en ese tiempo de kilos de jitomate contra un iPhone y ahorita, seguramente son muchos más. Entonces, los teóricos a esto le llamaron crecimiento empobrecedor o desarrollo empobrecedor. Dijo, David Ricardo dijo que nos especializáramos, ¿no? Pero nos estamos especializando en ser pobres, esa es nuestra especialidad de ser pobres, porque cada vez que salimos al intercambio somos más y más pobres. Imagínense cómo serían las economías de América Latina, que durante mucho tiempo se les identificaron como los países bananeros. Así tipo, algún europeo, ¿a dónde vas a ir de vacaciones? Ah, pues a, no sé, a Guatemala. ¿A dónde queda eso? Allá en la región de los países bananeros. Ah, ya, listo.
todo el mundo identificaba a América Latina como los países bananeros. ¿Por qué? Porque muchas economías estaban fundamentadas en la exportación de un solo producto agrícola, uno solo. Entonces, imagínense el impacto que eso tiene para una economía, depender solo de un producto agrícola. Y después que hubiese temporales o que hubiese plagas o cosas así, pues era la devastación para esa economía, ¿no? Incluso hay murales, hay pinturas de esa época de los países bananeros. Si ustedes lo buscan así en Google, van a encontrar obras de arte, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama esta empresa tan famosa de Estados Unidos? Banana Republic o algo así. A ver si lo encuentro. No, esta famosa empresa que vino a hacerse millonaria bueno, a los países de América Central principalmente, ¿no? Eh, y bueno, ¿qué pasó? Que estos países cada vez eran más pobres, ¿no? Más pobres. Cada vez más pobres y más pobres. Bueno, muy bien. Aparte de todo, pues están plagados de empresas de otros países altamente corruptas, ¿no? Y esclavizadas casi, casi. Entonces, la teoría del estructuralismo económico, que tiene poca aceptación en países grandes, ¿no? O en países ya industrializados, o sea, como que ni le dieron importancia, pero fue un parteaguas para América Latina. Esta escuela que se